Nuevamente, estar aquí es una bendición. Estar aquí es un compromiso, porque todos los que estamos aquí, los que nos paramos aquí, no venimos a decir lo que nosotros queremos decir. Tampoco venimos a decir lo que ustedes quieren escuchar. A veces el mensaje choca y confronta. Venimos a decir lo que el Señor quiere decir a la iglesia, a través de los siervos que pasamos por aquí. Y quiero poner este servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Usted me puede acompañar puesto de pie, usted lo puede hacer sentado, como usted lo quiera hacer. Pero vamos a colocar todo lo que vamos a decir en las poderosas manos del Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, donde podemos entrar confiadamente para rogarte, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta mañana. Para rogarte, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando con poder y con autoridad. Que esa espada de dos filos pueda penetrar hasta los pensamientos, los sentimientos. Los pensamientos, oh Dios, del corazón. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Y todo aquello que se quiera levantar contra la poderosa palabra de tu Hijo Jesucristo, lo cancelamos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por todo. Amén y amén. En toda ciudad, en todo pueblo, en cualquier parte, usted puede conseguir un pedazo de tierra donde la gente dejó de correr. Un pedazo de tierra donde la gente dejó de reír. Un pedazo de tierra donde la gente dejó de tener amigos. Dejó de tener futuro. Dejó de tener planes. Hasta ahí llegaron los planes. Y dice, alguien dijo una vez que el cementerio estaba lleno de proyectos que no se realizaron. Palabras de amor que nunca se dijeron. Deseos que jamás se concretaron, abrazos, risas, aplausos que nunca llegaron a brindarse. Razón tenía el anciano cuando dijo, las flores hay que darlas en vida. Las flores hay que darlas en vida. ¿Sabe algo? Lo mismo pasa con tus dones, con tu talento, con todas las destrezas, con tu intelecto, cuando no los pones al servicio del Señor. Y puedes tener todas las ganas, y puedes tener todo el deseo, y puedes tener toda la intención de servir y no hacerlo. Los restos de esos deseos, los restos de esos pensamientos, los restos incluso hasta de esas fuerzas que no ejecutaste, van a ser igualitos enterrados al lado de los demás que no quisieron hacer o que quisieron hacer lo mismo. Y es que la idea de servir, cuando nos dicen que tenemos que servir, ya empieza una controversia en nuestra mente. Ya empezamos a sentir, algunos empiezan a sentir hasta molestia. ¿Por qué? Porque ¿por qué tenemos que servir a otros? ¿Por qué no somos nosotros? ¿Por qué cuando nos hablan de servir choca contra nuestro ego? ¿Por qué choca contra nuestros planes? ¿Por qué choca contra las falsas expectativas que tenemos? Pero dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse siervo. Debe hacerse siervo. Esto no es una fórmula mágica. No hay forma para llegar a ser importante, entre comillas. No hay fórmula para llegar a tener puestos de relevancia dentro del cuerpo de Cristo que ser siervo. Y el mismo Jesús en una oportunidad lavó los pies de los discípulos y dijo, yo vine a servir y no para ser servido. Y eso es lo que el Señor nos está demandando en esta mañana. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. El servicio a tu prójimo, el servicio a Dios, el servicio a los que te rodean. He titulado este mensaje, Vivir
para servir, servir para vivir. Servir para vivir en santidad, servir para vivir en gratitud. Vivir para servir al Señor y vivir para servir a tu prójimo. Quiero que vaya conmigo, me acompañe al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 18. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 18. Esto es una historia que les comentábamos en el primer servicio, una historia que usted va a tener que leerla y releerla. A mí, en el caso mío, tuve que hacerlo varias veces porque me costaba entender lo que allí dice. Y yo les voy a explicar por qué. Dice el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Yo nunca había visto tanta fidelidad, nunca había visto tanto amor, nunca había visto tanta devoción hacia una suegra. Y por eso les decía, tienen que leerlo y releerlo porque cuesta trabajo entenderlo. Usted no ve eso, usted ve eso muy poco en la vida real. Lo impactante de esto es que cuando buscaba en algunos comentarios decían lo mismo y tienen la misma postura con relación a la suegra, porque decía, es difícil ver una relación entre la nuera y la suegra, una relación tan estrecha. Incluso Ruth termina diciéndole, hasta la muerte te voy a acompañar y donde te entierren, que me entierren a mí. Yo me imagino, imagínense ustedes diciéndole eso a su suegra. A donde te entierren, que me entierren a mí. Eso no es otra cosa que amor. No es otra cosa que amor. Pero para entrar un poco en contexto de lo que allí se viene narrando, resulta que Noemí vivía en Belén. Belén significa casa del pan. Pero resulta que en Belén no había pan. Se llamaba casa del pan, pero no había pan. Como algunos países petroleros que no tienen gasolina, por ejemplo. No quiere decir que yo estoy hablando del caso específico. Pero no había pan. El asunto fue que ella agarró a su esposo Elimelech, agarró a sus dos muchachos y se fue para Moab, un pueblo cercano. Vendió todo, cerró su casa, se fue para allá pensando que todo iba a salir bien, con sueños, con proyectos, quién sabe qué cuántas cosas. Estaba distante, caminando hasta allá. Resulta que estando allá no fue así. Estando allá se le muere el esposo, muere Elimelech. Sus dos hijos al poco tiempo también murieron. Entonces se quedó con las dos nueras. Porque los hijos habían contraído matrimonio con mujeres moabitas. Y una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Cuando va de camino, de regreso hacia Belén, porque escuchó decir que el Señor había visitado la ciudad de Belén nuevamente, que el trigo estaba floreciendo, que la cebada estaba floreciendo, entonces ella dijo, bueno, me voy nuevamente a Belén. Y es lo que nosotros esperamos y por lo que oramos, que en cualquier momento Venezuela se levante también. Que en cualquier momento veamos venir a la gente de regreso. Pero nacen dos preguntas. ¿Qué motivó a Ruth a irse con su suegra? ¿Qué motivó a Ruth a irse con Noemí? ¿Qué hizo que Ruth asumiera este compromiso tan grande? Porque no solo era lo que tenía que enfrentar Ruth,
No solo era pensar que se iba a ir con una mujer de edad avanzada, sino que iba a ir a una tierra extraña, con costumbres distintas y muchas cosas distintas a las que ella vivía en su ciudad. Primero, no tenía familia, iba a ir a la pobreza, iba a tener que trabajar, iba a tener que sustentar a Noemí, porque Noemí iba de regreso sin nada. Noemí iba de regreso más bien amargada. Cuando entró a Belén, le dijeron, esa no es Noemí. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en gran amargura me he convertido. Noemí significa dulzura. Y no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran tristeza y tribulación me ha puesto el Señor. Todo lo que Ruth estaba dejando atrás, familias, sueños, comodidades, gentes, amigos, pero Ruth pesó en una balanza las cosas que estaba viendo y que estaban pasando por su mente. Ruth tuvo que haber puesto en una balanza y la balanza se inclinó hacia Noemí. La balanza se inclinó hacia Noemí. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros sopesamos lo que nosotros pensamos que es importante en nuestras vidas, algunos sacrificios que hemos hecho para poner a Jesucristo en la balanza, siempre la balanza se va a inclinar hacia Jesucristo. Siempre la balanza se va a inclinar a Jesucristo. Y vas a tener que hacer sacrificios y vas a tener que cortar con muchas cosas cuando llegas a los pies del Señor. Pero siempre Jesucristo va a tener más peso en tu vida. Siempre Jesucristo va a tener más peso en tu vida. Todo lo que vas a tener que sacrificar por serle fiel y obediente al Señor va a dar su fruto. Va a dar su fruto. La obra no cae al vacío. Dios está viendo lo que tú estás haciendo y también está viendo lo que tú estás dejando de hacer. ¿Sabe qué vio Ruth en aquella anciana? Vio la necesidad. Una viuda pobre, sola, como ya lo dijimos, sueños que no se cumplieron. A nosotros nos mueve ver la necesidad de un pueblo que está afuera sediento de que les hablen de Cristo. Vemos la necesidad de la gente que viene a la iglesia, mucha gente que viene a la iglesia, hermanos nuestros que están en necesidad. Y eso nos debe mover a misericordia. Ruth fue movida a misericordia. Ruth fue movida a misericordia. Eso es lo que nos debe mover a nosotros, ver la necesidad. Hace unas semanas atrás fuimos a repartir unos volantes en un semáforo, unos folletos. Y usted podía ver en la calle, ahí en el semáforo, la gente hasta con sonrisa bajaba el vidrio para recibir el folleto. No es como en tiempos anteriores, mucho tiempo atrás, que la gente hasta doblaba y lo tiraba en la cara. Ahora la gente tiene comezón de oír. Ahora la gente quiere escuchar. Ahora la gente quiere ser escuchada. La gente quiere que se les diga una palabra. Y nosotros no podemos estar sentados indolentes ante esa necesidad. Necesitamos activarnos en fe. Necesitamos depender de la guiatura del Espíritu Santo para extender el brazo a otro. Amén. ¿Cuántos les dan la gloria a Dios? Ellos están necesitados y nosotros estamos llamados a servir. Ellos están necesitados y nosotros estamos llamados a servir. Como lo decía al principio en el título del mensaje, servir para vivir en santidad. Necesitas santificarte a través del servicio. Necesitas poner en las manos del Señor todos los recursos que Él te ha dado. Santifícate a través del servicio. Quiero que vaya conmigo a la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 18 al 20. Romanos capítulo 6, versículo de 18 al 20. Dice de la siguiente manera: en efecto,
Habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido librados del pecado y han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos han sido librados del pecado? El apóstol Pablo, en primer lugar, dice siervo de justicia. ¿Qué significa siervo de justicia? Significa que ahora en tu nueva naturaleza, ahora que le sirves al Señor, no hay otra orden que puedas obedecer sino la orden del Espíritu Santo. Esa es la orden, esa es la voz del Espíritu Santo, la que no puedes rechazar. No es la voz de la carne, no es los instintos carnales, es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Señor que te está hablando y que te está guiando en todo momento. En segundo lugar, el apóstol también viene hablando en el contexto que nuestros miembros una vez fueron usados para pecar y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Muchas de esas cosas avergüenzan. Muchas de esas cosas hoy en día nos avergüenzan contarlas. Porque fuimos instrumentos del enemigo para pecar y muchas veces para incitar a otros al pecado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Los miembros suyos ya no están para servirle a la carne. Los miembros de ustedes están para servirle al Señor las 24 horas a los 7 días. 7 días. Gloria a Dios. Tu capacidad de razonamiento, tu carácter, tu intelecto, tus destrezas, tus dones, todo te lo dio con un propósito. Y es que le adores y reconozcas que Él es el Señor soberano sobre tu vida. Todo eso, estas capacidades, dones, talentos, te los dio el Señor para ponerlos al servicio de Él, para su gloria y su honra. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor con los dones y los talentos que Él te ha dado? ¿Estás sirviendo al Señor con todas las fuerzas? ¿O estás sirviendo a medias? ¿O sencillamente no te has integrado al servicio? ¿Sabe algo? En el servicio hay grandeza. En el servicio hay grandeza, lo acabamos de leer. El que quiera hacerse grande tiene que ser un servidor. En segundo lugar, es necesario servir para vivir en gratitud. Es necesario servir para vivir con un corazón lleno de gratitud. Dice Primera de Samuel 12:24, si ustedes lo pueden buscar allí. Primera de Samuel 12:24. Pero respeten al Señor y sírvanle de todo corazón. Recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes. Recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, el Señor ha hecho maravillas en mi vida? ¿Hay alguien que pueda dar un aplauso por las maravillas que Él ha hecho? Hace 45 años aproximadamente, no es mi edad, yo tengo menos, pero hace 45 años aproximadamente mi papá sufrió una peritonitis. Estaba en el oriente del país, tuvieron que traérselo en una avioneta, allá no habían los recursos, llegó a Maracaibo, fue a una clínica y le dijo, hermano, esto pasó a mayores, la apéndice se reventó. Lo llevaron para un hospital público y allí empezó un calvario. Empezó un día a la vez porque estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Hace 45 años atrás, la tecnología, como todos sabemos, no tenía grandes avances.
ahí en un hospital. Y lo más confortante que le dijeron a mi mamá, uno de los doctores le dijo: señora, lo más confortante que le puedo decir es que de 100 se salva uno. Y recuerdo a mi papá después echando ese chiste, a los meses me decía: hijo, me duele por los otros 99. El Señor sacó a mi papá de la muerte. Y cuando yo le sirvo al Señor, yo me recuerdo de las maravillas que Él hizo por mí. De lo que Él hizo por mí, no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. Y vivo con un corazón agradecido para servirle al Señor. Vivo en todo tiempo agradecido por lo que Él ha hecho. Hace 27 años atrás nació nuestra hija mayor. No la esperábamos. Un día llegamos a la clínica y cuando de buenas a primeras nos dice la doctora: Peggy tiene que quedarse porque esta misma noche va a parir. Esta misma noche va a dar a luz. Pero doctora, ella tiene una infección gravísima y la bebé se quiere salir. Eso para nosotros fue impactante, no nos lo esperábamos. Se estaba adelantando la muchacha, pero no solamente eso, sino que venía con problemas ya. Cuando salió la doctora, yo hablé con ella: doctora, cuénteme qué. Me dijo: Agdi, las cosas no están bien. La niña tomó líquido amniótico, venía con el cordón umbilical en el cuello, costó que llorara cuando la sacamos, se nos está cambiando de color, se está poniendo amarilla. Y hermano, me dice ella: ore, póngase a orar. Hoy mi hija, después de 27 años, le sirve al Señor. Le sirve al Señor. Y entonces yo vengo y recuerdo todo eso. Y cuando yo tengo que darle gracias al Señor, ser agradecido a través de un servicio que yo pueda prestar, todo eso viene a mi memoria. Es lo que debe venir a tu memoria. Y yo sé que aquí hay gente que ha pasado por circunstancias peores y han visto la mano de Dios protegiéndoles, cuidándoles. ¿Sabe algo? Nosotros no trabajamos, no le servimos al Señor para pagar una deuda. Que eso es lo que hay dentro de la mente de muchas personas, en el pensamiento de mucha gente. Vamos a trabajar porque el Señor pagó el sacrificio y entonces hay que pagar de alguna manera lo que Él hizo por nosotros. No, Señor. Nosotros no pagamos no servimos para pagar la deuda. Nosotros trabajamos con gratitud porque la deuda ya fue paga. Porque Él nos invitó a comer y dijo: yo soy el que voy a pagar. Tus pecados fueron perdonados, mis pecados fueron perdonados. Entonces no nos queda otra cosa que darle gracias a Dios y trabajar y hacer las cosas con amor y con gratitud. Tu deuda fue pagada en la cruz del Calvario. A veces podemos decir que la vida cristiana es difícil. Muchas veces pasa por nuestras mentes que la vida cristiana es cuesta arriba, que la vida cristiana es un peregrinaje difícil. Pero déjame decirte algo. Si es difícil vivir con Cristo, vivir sin Cristo es peor. Vivir sin Cristo es vivir sin esperanza alguna. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Y aunque el trajinar de la vida sea dura, nosotros reposamos en esa esperanza. Nosotros reposamos en esa esperanza. Hay gente que no se ha activado por diversas razones. Y yo voy a nombrar dos niveles. Voy a nombrar dos niveles de personas que no se han activado en el servicio y que aún tienen sus dones allí. Y muchos de ellos con carácter de liderazgo, muchos de ellos con mucha fuerza, dotados de dones y talentos, pero siguen sentados en una silla. En el primer nivel conseguimos la gente que quiere estar cómoda. Yo quiero estar cómodo, yo no voy a pagar ese sacrificio, yo no voy a estar carreteando una silla, yo no voy a... No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Hay otros que están sentados porque tienen un carácter egoísta. Tienen un carácter egoísta y siempre creen que la necesidad de ellos es la que vale.
La necesidad de ellos es la que prevalece. Todo el mundo tiene que estar pendiente de mis necesidades, pero yo no voy a estar pendiente de las necesidades de los demás. Por favor, ese es el que tiene el carácter egoísta. Hay otro que tiene falsas aspiraciones. En estos días conversaba con una hermana y me decía, pastor, usted sabe que llamamos a unos hermanos. Y cuando le decíamos para que se integraran al trabajo, decían, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ser el líder del grupo. Gente que quiere liderazgo. Gente que anhela liderazgo. Pero ya lo dijimos, tienes que ser el último, como hizo Jesús, que lavó los pies de los discípulos. El servicio engrandece. El servicio te engrandece. Pero hay un segundo nivel. Y este segundo nivel sí es delicado. Este segundo nivel sí es de carácter importante. Porque hay gente que está allí sentada desde hace mucho tiempo porque perdieron un familiar. Y después de eso venían con una vida de servicio tremenda. Perdió el familiar, eso hizo que la carrera desacelerara al punto de muchas veces ver la vida indiferentemente. La pandemia hizo estrago. Y no solamente hizo estragos físicos, hizo estragos espirituales. Iglesias cerradas, como usted no tiene idea. Y gente que era líder de brazos cruzados ahorita. Y peor aún, muchos se fueron al mundo. No estamos diciendo que tu carga haya sido fácil. Estamos diciendo que en Jesús la carga se hace liviana. En Jesús la carga se hace liviana. Hay enfermedad, hay pérdida familiar, hay luto, hay un nido vacío que dejó la diáspora. Y eso ha causado que ya no le rindas al Señor como le rendías antes. Eso ha causado que ya no le sirvas al Señor como le servías antes. Y el Señor te sigue esperando con los brazos abiertos. Hay otros que piensan que por sus pecados pasados se sienten indignos de servir. ¿Sabe una cosa? Lo más hermoso de esta historia de la nuera y la suegra, impresionantemente hermoso, es que Ruth, cuando llegó a Belén, se casó con un hombre que se llamaba Boaz. ¿Y usted sabe de quién era hijo Boaz? Boaz era hijo de una prostituta. ¿Y sabe cuál era esa prostituta? Rahab. Donde Josué mandó los espías y ella los escondió. Y en esa oportunidad que los escondió, reconoció al rey de Israel. Reconoció que era el rey de reyes. Pero ¿sabe qué? No quedó ahí. Boaz se casa con Ruth. De Boaz y Ruth llegó un hombre llamado Obed. De Obed llegó un hombre que se llama Isaí. De Isaí llegó un hombre que se llama David. ¿Y quién vino después de David? El rey de reyes y señor de señores. Del mismo linaje. De una prostituta en pecado que reconoció que Jesucristo era el Señor de su vida. Y de ahí vino el Maestro, el que te libertó y me libertó. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no servirle? Hay otros que han sido heridos aún dentro de la iglesia por calumnias, porque los han señalado. ¿Sabe qué dice Salmo 101:5? Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y al de corazón arrogante. La calumnia neutraliza. La calumnia entristece los corazones. La calumnia desarticula el cuerpo de Cristo. Causa enemistades.
Pero no te dejes llevar por eso. No te dejes llevar por eso. Levántate, actívate en fe. Actívate en fe para poner tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te dio al servicio de Él. Muchas veces, después de todo esto, has estado en una esquinita pensando que no tienes valor alguno, pensando que los demás no te valoran, pensando que ya no hay posibilidades de nada, pensando que ya nadie se acuerda de ti. Se cuenta que en una oportunidad había una subasta. Y había dentro de las cosas que iban a ofertar un violín lleno de polvo, un violín viejo. Y cuando el martillero dijo, ajá, ¿quién me ofrece? Alguien dijo por allá, $1. No más. Por allá otro que dijo $2. Para quedarme con eso. Otro por allá dijo $3. Nadie más, $3. Cerramos, $3. Cuando el martillero fue a hacer así, por el centro venía caminando un anciano. Y ese anciano le dijo, yo lo único que quiero es que me dejen tocar el violín. Y dice la historia que agarró el violín, lo sacudió, empezó a apretar sus cuerdas para afinarlo y agarró el arco y empezó a tocar una melodía. Dice que todo el mundo se levantó en aplausos. Otros lloraban, otros reían, otros no sabían qué hacer, maravillados de lo que estaba haciendo aquel anciano con aquel instrumento. Y el martillero volvió a decir, ajá, ¿y ahora quién ofrece? Y alguien dijo, 1,000. Y por allá se levantó otro y dijo, 2,000. Y por allá se levantó otro y dijo, 3,000. Y el instrumento se vendió en ese precio. Pero entre el tumulto y la gente impactada y asombrada, hubo alguien que dijo esta pregunta: ¿cómo es posible que tan vertiginosamente algo que no valía nada haya cambiado de precio, se haya puesto tan costoso? Y esa persona le dijo, cambió de precio y se puso tan costoso porque cayó en las manos del maestro. Hoy el Señor te está llamando a ponerte en las manos del maestro, que te actives en fe, que puedas poner los dones y los talentos. Ya hablamos de la expo que viene al final de este mes. No pierdas el tiempo, inscríbete. Tú sabes en qué nivel estás, pero si estás en el segundo nivel, Dios te va a dar las fuerzas. Santifícate con el servicio. Vive con corazón agradecidos. El Señor te va a dar las fuerzas para seguir. No te detengas. Amén.